Muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos continuando con la segunda parte del capítulo 4 del libro de los Salmos y veíamos en el salmo anterior, en el programa anterior, que David busca a Dios a través de este salmo, implorando su justicia, su misericordia, y después también toma un tiempo para hablar a los hombres, a invitarnos a reflexionar sobre nuestros caminos, sobre lo que estamos buscando para buscar a Dios y depositar nuestra confianza en Dios, así como Él lo hacía también. Y vamos a ver a partir de ahora del versículo 6, dice aquí su palabra: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La gente vive buscando quien los defienda. La gente busca sentirse protegida y a veces, al no ver la respuesta inmediata, porque nos hemos acostumbrado a recibir todo fácil, todo ya, ¿verdad? Por una razón o por otra, y cuando no lo vemos, creemos que no va a estar ahí, ¿verdad? A veces he escuchado chistes o reflexiones acerca de cosas parecidas. Recuerdo hace mucho que me contaron un tipo chiste que era que alguien estaba cavando para buscar algún tesoro y estuvo mucho tiempo buscando y se cansó y no encontró nada, y llega otra persona y trabaja un poquito y encuentra el tesoro. Y es por eso, porque a veces nos desesperamos, creemos que el tiempo es nuestro tiempo y de acuerdo a lo que nosotros pensamos que deben de ser las cosas. Y no, ¿verdad? Resulta que necesitamos seguir esperando un poco más. Y también así es en Dios. O sea, no es que tengamos que esperar siempre mucho para que Dios nos responda, sino que no es nuestros tiempos. Los tiempos de Dios son diferentes a los de nosotros, y es por eso que la gente se cansa de esperar en Dios, porque no entiende que no, lo que nosotros entendemos como tiempo, que son minutos y horas, no es así con Dios, porque Dios es un Dios que vive en la eternidad, en lo eterno. Y si me permites, Eunice, leer esta versión, la de Nueva Traducción Viviente, dice: muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Ahora sí, ¿quién podrá defendernos ahora? Pero el Señor no nos deja, y asimismo a nosotros nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, que nos guíe, que nosotros seamos esa muestra de bien que el Señor nos da, por ejemplo, de decir de que ya no hay gente buena en este mundo, ya no hay gente buena, pero si nosotros estamos en Dios, y tú decías, Él es nuestro Padre, y como un hijo aprende del Padre, pues también nosotros aprendemos de nuestro Padre Celestial, que es Dios, que es bondadoso, que es misericordioso, que es amoroso. Y podemos ver en Mateo, capítulo 5, versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora sí que nosotros debemos de ser esa luz. Dice, ¿quién nos mostrará el bien? Pues aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que le hemos creído al Señor Jesucristo, debemos de reflejar esa bondad, esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros cuando nosotros estábamos en nuestros deleites y en nuestro pecado. Bueno, pues ahora nosotros mostrar esa misericordia y ese amor que Dios mostró para con nosotros. Así es, y muchos no lo pueden ver, no lo pueden entender así, porque no han creído en Cristo precisamente, porque muchos de los judíos no creyeron en Cristo Jesús como el Mesías, y aún hay mucha gente, ¿verdad?, que no lo cree, que sigue esperando a ese Mesías prometido,
pero porque no lo pueden entender así, porque no pueden creer en Jesús. Y vamos a ver lo que dice en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, Dios nos concedió la bendición, la oportunidad de creer en el Hijo de Dios. Como dice también su palabra, el creer, la fe, viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno se dispone en su corazón a realmente oír las palabras de Dios y creerlas, es cuando viene la fe. Cuando Dios ve tu corazón y Dios te concede ese don, porque es un regalo de Dios. La fe que tenemos nos es dada por Dios a través de su palabra, cuando escuchamos su palabra y creemos en Él. Porque mucha gente puede haber escuchado la palabra de Dios durante muchos años, pero no creerla, porque en su corazón dice, es que eso, ¿qué es? O sea, y he escuchado a muchas personas que dicen, es que eso lo escribieron hombres. O sea, eso no se escribió con un dedo divino, ¿verdad? Eso lo escribieron hombres, ¿yo cómo voy a saber? Y la gente sigue incrédula en creer o en no creer que todo lo que está aquí es palabra de Dios. Y de una vez que Dios te da esa fe para creer, puedes comprobar que lo que está escrito aquí es lo mismo que Dios te habla acá a tu corazón de una manera inexplicable. Dios te repite a través de su Espíritu Santo, como lo dijiste, Jesús los dijo, Él les repetirá todas estas cosas que yo os he enseñado. Y Él, a través de su Espíritu Santo, nos sigue enseñando las mismas cosas y nuevas cosas también que nos resultan en gozo, en bendición y en esperanza. Por eso es que la gente sigue buscando esa justicia que no encuentra, que no entiende, por qué no llega, porque no espera en Jehová. Y aquí clama David diciendo que la luz de Jehová ilumine nuestro rostro. Dice también en el 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, también podemos entender esto, ¿verdad? Que otra cosa que la gente no puede entender es esa alegría, ¿verdad? Que hay en nuestro corazón, o en el corazón de alguien que está pegado con Cristo, porque he visto muchas personas que están en una situación de salud muy difícil o muy complicada y les ves sonrientes, contentos, y dices, ¿cómo puede ser posible que pasando por lo que esté pasando esté contento, está riendo, está feliz? ¿Qué no le preocupa? Pero es porque la confianza que Dios da y la alegría es mayor. Dice, puede estar una persona en abundancia extrema, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene esa paz, pues ¿de qué le sirve, verdad? Y me haces recordar que cuando me ha tocado ir a visitar a un ser querido en el hospital, y uno como que va a darle como que ese soporte, uno piensa que va como que a animarlo. Al contrario, cuando lo ve uno en la cama, postrado, padeciendo esa enfermedad, y uno... Bueno, a mí me ha tocado que cuando he llegado, esa persona está gozosa, salgo más animada yo que cuando llegué, porque refleja esa confianza en Dios, que no es lo que los doctores digan, no es lo que los estudios médicos digan, sino la última palabra la tiene el Señor, y lo que pasa, ellos están confiados plenamente en lo que Dios va a hacer en sus vidas. Y también lo que en el mismo versículo dice que otras personas se gozan o se sienten alegres cuando tienen abundancia. Y en el material, aquí dice en el vino, en los granos, que en aquel entonces pues tener granos era un símbolo, digamos, que de abundancia, de riqueza, porque tenían para comer, no se iban a preocupar por el alimento. Pero ellos fundan su alegría, su gozo
en lo material. Y así pasa. Actualmente mucha gente depende de los bienes que tiene, del dinero que tiene para sentirse pleno o sentirse gozoso. Pero David nos enseña que la riqueza o que su gozo, que su alegría y que su confianza no está en lo que tenga en este mundo, porque al fin de cuentas, cuando nosotros muramos, no nos vamos a llevar nada. Él tenía la confianza en Dios y su gozo, aun cuando hubiera situaciones difíciles o escasez, su gozo no dependía de lo que tenía, sino de que estaba con Dios y que Dios le iba a ayudar y lo iba a librar de todo problema. Así es. Y eso, todo eso en lo que la gente pone su confianza, su tranquilidad, pues es como dice el versículo anterior, que hasta cuándo amaréis la vanidad. O sea, eso es vano, precisamente, que se disipa. Sí, que no es eterno. Ajá, se va a acabar. Entonces no podemos poner nuestra tranquilidad en algo que se va a acabar. Sí. Porque lo mejor es lo eterno, Sí. lo que viene de Dios. Así y vamos a ver en Santiago 1:17, lo que dice por ahí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo es precioso porque dice que no hay mudanza ni sombra de variación, porque nosotros como humanos podemos un día decir sí y al rato decimos no. Y Dios no es así. Dios dice, lo que digo es lo que va a hacer. Y Él así lo hace. Él no nos retiene nada. Y vuelvo a decirlo ahora, como lo decíamos en el programa anterior, a veces vamos a pensar que todo va a estar bien y que de repente llega algo y decimos, ay Señor, pues no dijiste que todo iba a estar bien. Bueno, van a venir siempre dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Amén. Y muchas de esas ocasiones pudieran ser resultados también, consecuencias de nuestros actos, como no consultamos a Dios o no le decimos, Señor, ¿está dentro de tu voluntad esto? Sí. Y ya cuando actuamos, porque no lo oramos, no lo pusimos en manos de Dios, no dejamos, no callamos, como decía aquí, no reflexionamos, no callamos y dejamos que el Señor nos guiara, que el Espíritu Santo nos dijera sí y nos mostrara su paz de que estamos haciendo lo correcto, sino a veces son esas consecuencias de reacción humana y sin analizar si está dentro de la voluntad de Dios o no, porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. No lo podremos entender, pero el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. Así es. Y David lo sabía, el rey David sabía esto porque él cometió faltas delante de Dios, sí, faltas grandes, y él sabía, ¿verdad?, que había consecuencias, pero él aceptaba esas consecuencias porque es parte de la justicia de Dios. Dios es un Dios sobre justos e injustos. Sí. No puede él hacer diferencia, ¿verdad?, en que tú eres mi hijo y a ti te voy a pasar todo lo que hagas. No, ¿verdad? Qué mal sería que nosotros también hiciéramos eso, ¿verdad? Es que lo quiero mucho y pobrecito no le voy a pegar, no le voy a quitar su juguete porque, ay, pobrecito. No, ¿verdad? Siempre hay una consecuencia y una corrección para cuando cometemos fallas o faltas delante de Dios y como nosotros, entre nosotros mismos también como hombres, como familia. Sí. Y ya estamos casi terminando, ¿verdad?, de la meditación en este Salmo de capítulo 4. Y siguiente versículo acerca de la paz que Él nos da. Es una paz que sobrepasa todo. En Filipenses 4:7. Ese sí. Ahorita lo Filipenses 4:7. Sí. Lo puedo leer si gustas. Sí, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Esa paz que sobrepasa todo es la paz que David tenía en Cristo Jesús. Esa paz que, a pesar de que él tenía esa prueba por la que estaba atravesando, él durante todo el día, como lo comentabas, día y noche, él estaba siempre meditando en el Señor y podía disfrutar
de esa confianza y esperar en esa justicia a la cual David clama en el versículo 1, que es la justicia en la que viene de Dios. Dice el versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en el capítulo 3 podemos ver que dice también algo parecido. Dice en el 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, él se dormía, ¿verdad? De que tantos problemas que tenía y tal vez algunos pensaban, no va a dormir, pobre rey. No, él dormía. Dice, yo me acosté y dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Y lo vimos también en su vida pasada, cuando por consecuencia de su pecado muere su hijo pequeño, y la gente se acerca a David con temor de que, ay, va a estar muy triste, no sé cómo lo voy a encontrar. Sí. Y resulta que se lavó la cara, se arregló y pidió de comer. Y le dijeron, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? Y él expresa su confianza en la voluntad del Señor. Sí. Y aquí también dice él, yo me acosté y ayer me acosté, me dormí y estoy tranquilo, y hoy también me voy a acostar y me voy a dormir en paz, porque sé que tú me has sustentado y me vas a sustentar todo el tiempo. ¿Y cuánta gente no le pasa que a veces en las noches no puede dormir, no puede conciliar el sueño porque está pensando en tal vez problemas, en situaciones de su día, o por estrés, que dicen, ay, no puedo descansar, dormí pero no pude descansar porque he estado muy estresado esta semana o este día, he estado con muchos pendientes y no descansan, se lo lleva a la cama o duermen, pero sienten que no descansan. No sé si a ti ya te ha pasado que, ay, dormí, pero siento que me faltó, no descansé, pero aquí vemos como el rey David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Él estaba confiando plenamente en el Señor, y este salmo da un reflejo de cómo empieza el rey David en su oración. Empieza con incertidumbre, empieza con esa aflicción o esa tristeza de las calumnias que le estaban diciendo, o de lo que él escuchaba de las demás personas que decían de él, y pidiendo al Señor que Él lo justifique, que Él le dé esa justicia. Y después vamos viendo cómo va incitando a los demás a que no pequen, a que busquen al Señor, a que Dios es el que nos va a traer esa paz, esa salvación. En Él vamos a encontrar el bien. Así y termina este salmo diciendo y mostrando esa plena confianza inquebrantable hacia Dios, con ese gozo, diciendo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No me voy a preocupar por lo que va a pasar mañana, por lo que vendrá. Yo voy a confiar en el Señor porque Él tiene control de todas las cosas. Amén, así es. Y eso solamente se logra cuando uno se rinde completamente a la voluntad de Dios. Amén. ¿Y a qué nos referimos cuando nos rendimos? Es cuando yo estoy aquí terca, aferrada a algo y no puedo solucionar nada, pero si yo decido dejarlo y ya no ocuparme en mis fuerzas, es cuando Dios va a empezar a obrar. Y eso es cuando yo me rindo, cuando yo dejo de lado mis fuerzas, mis pensamientos, mis ideas, y me someto a Él, es cuando empiezas a experimentar esa paz, ¿verdad? Porque cuando uno se está aferrando a sus propias fuerzas, pues nuestras fuerzas son débiles, no son como Él es, ¿verdad? Es todopoderoso, y nos va a doler, nos vamos a cansar. Pero el Señor no se cansa, Él no se dobla, no se rompe como nosotros. Entonces, dice su palabra que Él es torre fuerte a sus hijos. Y lo vemos rapidito ahí en Proverbios 18:10. Y mientras lo encuentra mi hermana Ruth, también les recuerdo del Salmo 91, que el Señor dice que bajo sus alas estaremos seguros. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A ella corre el justo y está a salvo. Ahí es. O sea, el Señor es nuestra protección completa, y en Él
es que podemos estar seguros, en Él podemos esperar esa misericordia y esa justicia que aquí nos enseña David a buscar. Y pues ya nada más para terminar, en este salmo, ¿verdad? Gracias a Dios que pudimos meditar en él, podemos encontrar que podemos clamar y alabar a Dios en todo momento, en angustia y en abundancia, y que podemos hacerlo todo el día, que es mejor, ¿verdad? De día y de noche. Y que podemos confiar en su palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dios les Hasta bendiga. luego.